Después de recibir la oferta de ayuda de la señora Tan, Tuna decide que hoy es el día en que pedirá su apoyo para que cuide a su hijo. Esto le permitirá salir a buscar trabajo y comenzar una nueva vida en este lugar. Sin embargo, la gran pregunta es si realmente logrará encontrar estabilidad y si todo saldrá como espera. ¿Será Alex capaz de encontrar a Tuna? La incertidumbre sigue presente, pero lo que es seguro es que las cosas se pondrán aún más emocionantes en el próximo capítulo. Así que acompáñenos en este viaje mientras descubrimos juntos qué sucederá hoy. ¿Será el comienzo de una vida mejor para Tuna? ¿O las dificultades seguirán acechando en su camino? No te pierdas el episodio de hoy para ver cómo se desarrolla esta historia, llena de emociones y giros inesperados. Queridos amigos, les deseo un día maravilloso y lleno de energía positiva. Espero que disfruten el capítulo de hoy, tanto como nosotros disfrutamos prepararlo para ustedes. Vamos a vivir esta aventura juntos, en la que cada momento es clave para el futuro de nuestros personajes. Así que, no se lo pierdan. ¿Qué opinas de las decisiones que está tomando Tuna? ¿Crees que está en el camino correcto? Compartan sus pensamientos en los comentarios y sigan apoyándonos en este viaje lleno de emociones. Después de disfrutar de un desayuno con la señora Tang, Tuna aprovechó el momento para extraer la leche para su pequeño hijo. Con el bebé en brazos, le pidió amablemente a la señora Tang que le ayudara a cuidar al niño mientras ella salía a buscar trabajo y a ganarse la vida. El sol brillaba con fuerza esa mañana, mucho más de lo habitual, y el calor parecía agobiante. La búsqueda de empleo, que ya de por sí era un desafío, se volvía aún más difícil bajo el peso de ese calor sofocante. Mientras caminaba con el aire caliente sobre su piel, llegó a un cruce y vio una finca cercana con árboles frutales que cargaban con una gran cantidad de frutas maduras. Fue entonces cuando una idea se le ocurrió. ¿Por qué no aprovechar esa oportunidad para ganar algo de dinero de una manera más sencilla y cercana a su hijo? En lugar de seguir buscando un trabajo formal en una oficina o tienda, decidió que lo mejor sería comprar fruta directamente de los huertos de los agricultores locales y llevarla al mercado para venderla. Con esa nueva idea en mente, Tuna se dirigió al mercado donde podría obtener algo de ganancia vendiendo la fruta que había recolectado. Este trabajo le permitiría ganar algo de dinero sin tener que pasar todo el día fuera, lejos de su hijo. La ventaja de esta nueva ruta era que solo necesitaría unas pocas horas, la mayoría de las cuales podía invertir en la mañana, y por la tarde regresaría a casa para estar con su hijo sin tener que perderse de su crecimiento. Al vender fruta en el mercado, además de obtener ingresos, Tuna podía asegurarse de que su tiempo con su hijo fuera más constante, algo que para ella era esencial. No tendría que salir a trabajar durante largas horas y dejarlo en casa todo el día, sino que podría disfrutar de su compañía mientras se ganaba la vida. Podía ver cómo su hijo crecía, cuidarlo, alimentarlo y estar allí en sus momentos más importantes, lo que sin duda le daba mucha satisfacción. Así que aunque la vida le presentara nuevas dificultades, Tuna había encontrado una forma ingeniosa de equilibrar la búsqueda de estabilidad económica y la necesidad de estar cerca de su hijo, sin perder la esperanza ni la conexión con lo más importante en su vida. La familia se embarcaba en esta nueva aventura, con la esperanza de que su esfuerzo fuera recompensado. Al pensar en todo esto, Tuna decidió acercarse a la casa de un agricultor cercano para preguntar el precio de la fruta y comenzar a recolectar. Esta vez logró recoger una buena cantidad de longan,
una fruta que sabía que sería bien recibida en el mercado. Con su canasta llena de fruta fresca, se dirigió al pequeño mercado del pueblo. Aunque la mayoría de los puestos ya estaban cerrados y el mercado lucía vacío, ella tenía confianza en su producto. Los longanes que había recogido eran de excelente calidad, grandes, jugosos y con un sabor dulce y refrescante, lo que los hacía perfectos para vender. Al llegar, comenzó a exhibir su mercancía. Aunque no quedaba mucha gente, aquellos que pasaban por allí no pudieron resistirse a la tentación de comprar. El precio era muy razonable, lo que hizo que las personas se acercaran rápidamente, llevando de una vez toda la fruta que había cosechado. En poco tiempo, todo el lote de longanes desapareció, dejando a Tuna con una sonrisa en el rostro. Estaba feliz no solo por haber vendido toda la fruta, sino porque finalmente había encontrado una manera de ganar algo de dinero y mejorar su situación. Con el dinero en la mano y la satisfacción de haber logrado algo por sí misma, Tuna recogió rápidamente su puesto, empacó sus cosas y regresó a casa. A pesar de las dificultades que había enfrentado esta vez, sentía que sus esfuerzos valían la pena. Había hecho algo bueno para ella y su hijo, y por fin había logrado un pequeño éxito que podría ayudar a cambiar las cosas para mejor. Después de tantos días de incertidumbre y lucha, finalmente había encontrado una fuente de ingresos que le permitiría continuar adelante. Era un paso pequeño pero significativo. No solo había ganado algo de dinero, sino que también había demostrado a sí misma que podía hacer frente a las adversidades con ingenio y determinación. Ahora, con los ingresos de su trabajo, podría darle a su hijo un futuro más seguro y, lo más importante, pasar. Cuando Tuna terminó de recoger sus cosas y comenzó su camino de regreso a casa, vio a lo lejos un coche acercándose. Era el coche de Adam. Al reconocerla, Adam se detuvo rápidamente, sorprendiendo a Tuna al verla caminando sola por ese lugar. Adam, Tuna, ¿a dónde vas hasta aquí? Tuna, un poco sorprendida por su aparición, sonrió tímidamente y respondió: Tuna, voy al mercado a vender un poco de fruta. Ahora estoy en camino de regreso a casa. Adam, siempre dispuesto a ayudar, sonrió y bajó del coche para hablar con ella. Adam, pues déjame llevarte, que yo paso por ahí. No es ningún problema para mí. Tuna dudó un poco, sintiendo que le podría estar incomodando, pero finalmente aceptó su oferta. Tuna, de verdad no quiero molestar a Adam. Adam, nada de eso. Es solo que además ya está haciendo calor y es mediodía. Así que, ¿por qué no te vienes conmigo? Así te llevo más rápido. Tuna pensó un momento, sintiendo que en realidad era una buena oportunidad para ahorrar algo de tiempo, y respondió: Tuna, está bien, si no es molestia para ti, acepto. Perdona por hacerte dar este rodeo. Juntos subieron al coche y comenzaron el trayecto hacia la casa de la señora Tang. Durante el camino, Adam, que siempre había mostrado un gran sentido de solidaridad, decidió hacer una pequeña parada. A pesar de ser un gesto simple para Tuna, que siempre estaba preocupada por el bienestar de su hijo y de los demás, aquello significó mucho más. Adam, mirando hacia el pequeño supermercado de la esquina, dijo Adam: voy a comprar algo para la señora Tang. Seguro que le vendrán bien unos productos básicos. Tuna lo miró con algo de sorpresa, pero agradeció el gesto. Adam no solo pensaba en ayudarla a ella, sino también a la señora Tang, quien siempre había sido tan amable con ellos. Adam, voy a comprar un par de cajas de leche y unas sopas instantáneas. Son cosas sencillas, pero nunca está de más tener algo en la despensa. Tuna, que había tenido días difíciles y preocupantes, se sintió aliviada por el gesto de Adam.
Aunque los productos no eran lujosos ni costosos, lo que realmente importaba era el sentido de apoyo y cuidado en esos pequeños detalles. Adam no había tenido que hacer eso, pero había decidido hacerlo, sin pensarlo mucho, simplemente por el deseo de ayudar. Adam, aquí tienes Tuna. Unas sopas y leche para que estén bien y para ti también. Tuna, con una sonrisa sincera, tomó las bolsas que él le ofrecía. Tuna, gracias, Adam. Realmente no sabía qué decir, esto me ha tocado mucho. No esperaba que me ayudaran con algo así. Aunque el gesto era simple en momentos de dificultad, a veces son estas pequeñas cosas las que marcan la diferencia. Tuna, en su esfuerzo por hacer todo lo posible por su hijo, a menudo olvidaba que los pequeños actos de bondad pueden traer consuelo. A veces no es el valor económico de las cosas lo que importa, sino el corazón con el que se hacen. El trayecto continuó de manera tranquila con Adam, conduciendo y conversando con Tuna sobre sus planes futuros. Aunque ella aún no sabía qué depararía el destino, se sentía más segura sabiendo que no estaba sola. Adam no solo la había acompañado en el camino físico hacia su casa, sino que también le había brindado un respiro emocional, recordándole que la vida, a pesar de las dificultades, tenía esos momentos de solidaridad que tanto necesitaba. Finalmente llegaron a la casa de la señora Tan, y Tuna, sintiéndose muy agradecida por el apoyo de Adam, bajó del coche con una sonrisa. Tuna, gracias de verdad. Esto ha sido más que un simple paseo. Te agradezco mucho todo lo que has hecho. Adam, sonriendo, asintió con la cabeza. Adam, no es nada, Tuna. Todos necesitamos un poco de ayuda en algún momento. Me alegra saber que pude hacer algo por ti. Al regresar a la casa, Tuna sintió que su vida, aunque aún llena de incertidumbres, estaba siendo suavizada por los gestos de bondad que encontraba en su camino. A veces la vida nos presenta retos abrumadores, pero también nos ofrece la oportunidad de ver la generosidad en los demás. Estos momentos, aunque pequeños, son los que ayudan a mantener la esperanza y a seguir adelante. Aunque el camino por delante seguía lleno de desafíos, Tuna sabía que con el apoyo de amigos como Adam y la ayuda de personas como la señora Tang, podría enfrentar lo que viniera. Y así, con una nueva carga de esperanza y gratitud, continuó su día sintiendo que a pesar de todo el amor y la solidaridad, seguían siendo las fuerzas que la guiaban. Cuando Tuna estaba de camino a casa, Adam, que había decidido acompañarla hasta su puerta, recibió una llamada urgente. Tuna, aunque sorprendida por su repentina partida, lo comprendió y le dio las gracias antes de despedirse. Después de bajarse del coche, ella cargó las bolsas con los productos que había comprado y se dirigió al interior de la casa. Al entrar al patio, vio a la señora Tang, que con mucho cariño estaba meciendo a su pequeño hijo en sus brazos, mientras lo arrullaba para que se durmiera. La imagen de la señora Tang, cuidando a su bebé, hizo que Tuna sonriera, sintiéndose aliviada por tener a alguien en quien confiar. Tuna se acercó lentamente, sin querer interrumpir el momento tan tierno, y le preguntó con suavidad: Tuna, ¿el bebé se ha portado bien hoy, señora Tang? No ha estado muy inquieto. La señora Tang levantó la vista y le sonrió con calidez, mientras seguía acariciando suavemente al niño en su regazo. Señora Tang: oh, sí, el bebé ha estado muy tranquilo hoy. No me ha dado ningún problema. ¿Y tú? ¿Cómo te ha ido buscando trabajo hoy? Tuna suspiró levemente, sabiendo que la respuesta no era la que la señora Tang esperaba, pero decidió ser honesta. Tuna: pues la verdad es que no encontré nada hoy. Aún no he conseguido trabajo, pero he tomado una decisión. Voy a empezar a comprar frutas y venderlas en el mercado. La señora Tang
Frunció ligeramente el ceño curiosa sobre esa nueva idea, pero escuchó atentamente. Señora Tang, ¿comprar frutas para venderlas? Explícame cómo va a funcionar eso, hija. Tuna sonrió un poco, sintiendo que la idea, aunque modesta, le daba una sensación de control sobre su vida nuevamente. Tuna, sí señora. Voy a comprar fruta directamente de los huertos de los agricultores, y luego la llevaré al mercado para venderla. Aunque no será una fortuna lo que gane, me ayudará a sostenerme un poco más. Además, lo mejor es que puedo estar cerca de mi hijo mientras trabajo. La señora Tang asintió con aprobación, comprendiendo el sacrificio y la determinación que había detrás de la decisión de Tuna. Señora Tang, bueno, eso también suena bien. De esta manera estarás cerca de tu hijo y ganando algo de dinero, aunque sea poquito. Está bien que tomes esa decisión. Tuna se sintió aliviada por el apoyo de la señora Tang, quien siempre había sido una fuente de sabiduría y consuelo. Aunque el futuro era incierto, al menos ahora tenía un camino por el que caminar, y eso le daba algo de esperanza. Mientras continuaban conversando, Tuna sintió una necesidad de mostrar su gratitud por todo lo que la señora Tang había hecho por ella. Así que con un gesto tímido, sacó un poco de dinero de su bolsillo y lo extendió hacia la señora Tang. Tuna, señora Tang, esto es para usted. Quiero darle algo por todo lo que ha hecho por mí y mi hijo. La señora Tang miró el dinero con una leve sonrisa en su rostro, pero rápidamente lo rechazó con firmeza. Señora Tang, no, Tuna. Yo no quiero tu dinero. Lo que necesito es verte bien. Mantén ese dinero y usa lo que puedas para tu hijo. Es suficiente con que confíes en mí para cuidar a tu bebé. Eso es lo que más me importa. Tuna, conmovida por sus palabras, se sintió un nudo en la garganta, pero asintió con gratitud. Sabía que la señora Tang nunca buscaría compensación por su bondad, y ese gesto de desinterés la hizo sentir aún más agradecida. Tuna. Gracias, señora Tang. Me siento muy afortunada de tenerla en mi vida. Haré todo lo posible para que las cosas mejoren y seguiré adelante por mi hijo. La señora Tang, acariciando la cabeza del bebé, le dio una sonrisa tranquilizadora. Señora Tang, sé que lo lograrás. Lo más importante es que sigas luchando por lo que amas. Y recuerda que a veces las pequeñas cosas son las que marcan la diferencia. Con estas palabras de aliento, Tuna se sintió más decidida que nunca a enfrentar los desafíos que le aguardaban. Aunque su camino fuera incierto y lleno de obstáculos, lo que realmente importaba era su familia y la posibilidad de brindarles un futuro mejor. Así que mientras el bebé se dormía en brazos de la señora Tang, Tuna se sentó a su lado sintiendo la calidez del hogar y la seguridad que le ofrecía el apoyo incondicional de esa mujer tan generosa. Juntas sin palabras, compartieron un momento de calma, sabiendo que aunque las circunstancias fueran difíciles, siempre habría un lugar para el amor y la esperanza. Sau khi dùng bữa sáng với bà Đường, Đợi Na tranh thủ vắt sữa cho con trai nhỏ bế trên tay. Cô lịch sự nhờ bà Đường trông con giúp khi cô đang làm việc kiếm sống. Sáng hôm đó mặt trời chiếu sáng rực rỡ, chói chang như thường lệ và cái nóng dường như rất ngột ngạt. Việc tìm kiếm việc làm vốn đã là một thử thách lại càng trở nên khó khăn hơn dưới cái nóng bức đó. Trong lúc đi bộ, làn không khí nóng bức phả vào làn da khiến cô đến một ngã tư đường và nhìn thấy một trang trại gần đó với những chiếc cây ăn quả nặng trĩu đã chín mọng. Lúc đó
Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu, tại sao không nhân cơ hội này kiếm chút tiền theo cách đơn giản hơn, gần gũi với con trai mình, thay vì tiếp tục kiếm công việc chính thức trong văn phòng hay một cửa hàng nào đó. à, cô quyết định cách tốt nhất là mua trái cây trực tiếp từ vườn cây ăn quả địa phương và mang ra chợ bán. Thay với ý tưởng mới mẻ, từ Nga đã đến chợ nơi cô có thể kiếm chút lời bằng cách bán những trái cây đã hái. Trong công việc này cho phép cô có thêm thu nhập mà không phải xa con cả ngày. Ưu điểm của cách làm việc này là cô cần vài giờ, phần lớn thời gian có thể dành vào buổi sáng, buổi chiều sẽ trở về nhà với con mà không phải bỏ lỡ sự phát triển của con.